En las afueras de Monterrey, Nuevo León, donde las montañas de la Sierra Madre abrazan los suburbios industriales con una mezcla de belleza árida y desolación urbana, existía una casa que parecía sostener más secretos que ladrillos. Era una construcción modesta de 2 plantas, con paredes de concreto desgastado por el sol implacable del norte mexicano y ventanas que rara vez dejaban escapar luz por las noches. Los vecinos de la colonia Independencia apenas la notaban, excepto por un detalle que generaba comentarios susurrados en las tiendas de abarrotes y en las esquinas donde los hombres se reunían después del trabajo. El niño que vivía allí jamás sonreía. Luis Cruz tenía 11 años cuando comenzó esta historia, aunque para muchos parecía cargar el peso de décadas enteras sobre sus hombros estrechos. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, observaban el mundo con una gravedad antinatural para su edad. En la escuela primaria Benito Juárez, los maestros lo describían como un alumno silencioso, aplicado pero distante, como si una barrera invisible lo separara del resto de los niños. Durante los recreos, mientras sus compañeros corrían bajo el sol ardiente jugando al fútbol o intercambiando estampas de jugadores, Luis permanecía sentado bajo la sombra escasa de un mezquite, con la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte montañoso. La maestra Guadalupe Sánchez, una mujer de 50 años que había dedicado 3 décadas a la enseñanza en esa escuela, fue la primera en notar algo más profundo que simple timidez. Era octubre de 2019, y el calor sofocante del verano finalmente cedía ante brisas más frescas que bajaban de las montañas. Durante una clase de español, Guadalupe había pedido a los alumnos que escribieran sobre su familia, un ejercicio simple que generalmente producía relatos entusiastas sobre abuelas cocineras, tíos graciosos o hermanos traviesos. Pero cuando recogió el cuaderno de Luis, encontró apenas 3 líneas escritas con letra temblorosa. Mi papá trabaja mucho, mi mamá ya no está, en mi casa hay silencio. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura sobre los cerros, Guadalupe decidió hablar con el director de la escuela, el profesor Ramírez, un hombre corpulento con bigote espeso que conocía a casi todas las familias del barrio. Se reunieron en la pequeña oficina que olía a café viejo y papel, con un ventilador oxidado que apenas movía el aire cargado de polvo. Roberto Cruz, dijo el director, reclinándose en su silla que crujió bajo su peso. Sí, lo conozco. Trabaja en la construcción, o al menos eso dice. Hombre reservado, casi nunca viene a las juntas escolares. La madre. Desapareció hace como 2 años. Un día simplemente no regresó a casa. ¿Desapareció?, preguntó Guadalupe, sintiendo un escalofrío a pesar del calor. Esa palabra tenía un peso particular en México, especialmente en estados del norte como Nuevo León, donde los casos de personas desaparecidas se contaban por miles. Así es, continuó Ramírez, bajando la voz aunque estaban solos. Hubo algunos comentarios en el vecindario. Algunos decían que se había ido con otro hombre, otros que tal vez estaba metida en algo turbio. La policía hizo algunas preguntas, pero ya sabes cómo son estas cosas, sin cuerpo, sin evidencia, sin seguimiento. Otro nombre más en una lista interminable. Guadalupe sintió un nudo en el estómago. Conocía esas historias demasiado bien. México vivía una crisis de desapariciones que había convertido a familias enteras en fantasmas vivientes, buscando incansablemente a padres, hijos, hermanos, que simplemente se esfumaban como si la tierra se los hubiera tragado. Más de 100,000 personas desaparecidas en las últimas 2 décadas, según las cifras oficiales que muchos consideraban una subestimación grotesca de la realidad. El niño, comenzó Guadalupe, eligiendo sus palabras con cuidado. Luis
Nunca habla de su madre. Es como si hubiera construido un muro a su alrededor. No sonríe, no juega, apenas interactúa con alguien. El trauma hace eso, respondió Ramírez con un suspiro pesado. He visto muchos casos similares. Niños que pierden a sus padres en la violencia, en accidentes, en desapariciones, se encierran en sí mismos como mecanismo de supervivencia. ¿Quieres que hable con el padre? Guadalupe consideró la propuesta, pero algo en su instinto le advirtió que sería inútil, o tal vez incluso contraproducente. Déjame intentar acercarme al niño primero, decidió finalmente. A veces los niños necesitan sentir que tienen un espacio seguro antes de poder abrirse. Durante las siguientes semanas, Guadalupe comenzó a prestar especial atención a Luis. Le asignó tareas que sabía que podía realizar bien. Lo felicitaba discretamente cuando completaba sus trabajos, y ocasionalmente se sentaba cerca de él durante los recreos, sin forzar conversación, pero estableciendo su presencia como algo constante y no amenazante. Luis la observaba de reojo, como un animal salvaje, evaluando si podía confiar en un extraño que le ofrecía comida. Fue en noviembre, cuando las primeras lluvias invernales comenzaron a azotar Monterrey con inesperada ferocidad, que Luis finalmente rompió su silencio autoimpuesto. Era un miércoles gris, con nubes bajas que convertían la tarde en una especie de crepúsculo prematuro. Los niños habían entrado del recreo empapados y riendo, sacudiéndose el agua como perros mojados, pero Luis había permanecido en su escritorio completamente seco, como si hubiera evitado la lluvia por pura fuerza de voluntad. Cuando la última campana sonó y los estudiantes salieron en tropel hacia sus casas, Luis se quedó en su asiento, organizando lentamente sus útiles escolares con movimientos metódicos, casi rituales. Guadalupe, quien normalmente se apresuraba a salir para evitar el tráfico vespertino, sintió que debía quedarse. «¿Luis?», llamó suavemente, acercándose a su escritorio. «¿Está todo bien? ¿Alguien viene a recogerte?». El niño levantó la vista y por primera vez en meses sus ojos se encontraron directamente con los de ella. Había algo en esa mirada que hizo que Guadalupe sintiera un vuelco en el estómago, una mezcla de desesperación, miedo y algo más oscuro que no podía identificar. «Maestra», dijo Luis con una voz tan baja que Guadalupe tuvo que inclinarse para escucharlo sobre el repiqueteo de la lluvia en el techo de lámina. «¿Usted sabe guardar secretos?». El corazón de Guadalupe comenzó a latir más rápido. En sus 30 años de enseñanza, había aprendido que cuando un niño preguntaba algo así, generalmente precedía una revelación que cambiaría todo. «Depende del secreto», respondió con honestidad, arrodillándose junto a su escritorio para estar a su altura. «Si es algo que te está lastimando o poniendo en peligro, no puedo prometerte que lo guardaré, pero puedo prometerte que te escucharé y trataré de ayudarte». «¿De qué se trata?». Luis bajó la mirada a sus manos, pequeñas y con las uñas mordidas hasta la carne. Sus dedos temblaban ligeramente. Afuera, un trueno retumbó sobre las montañas, haciendo vibrar las ventanas de la escuela. «En mi casa hay algo malo», susurró finalmente. «Algo muy malo». Antes de que Guadalupe pudiera responder, antes de que pudiera hacer las preguntas que se agolpaban en su mente, la puerta del salón se abrió con un crujido seco. Un hombre alto y delgado entró, con gotas de lluvia escurriendo de su chamarra de mezclilla desgastada. Roberto Cruz. Su rostro era anguloso, con pómulos marcados y una mandíbula tensa que le daba una apariencia de severidad permanente. Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Luis, recorrieron el salón hasta posarse en su hijo. «Luis», dijo con una voz grave y controlada, que no admitía réplica. «Vámonos. Se hace tarde». El cambio en Luis fue instantáneo y aterrador.
El niño que segundos antes parecía al borde de una confesión importante se convirtió en una estatua de piedra. Su rostro se volvió inexpresivo, sus hombros se encorvaron y bajó la mirada al piso con tanta intensidad que Guadalupe pensó que intentaba fundirse con las baldosas. «Señor Cruz», intervino Guadalupe, poniéndose de pie con una sonrisa profesional que esperaba no revelara su inquietud. «Qué bueno que vino. Justamente quería hablar con usted sobre el progreso de Luis. Es un excelente estudiante, pero me preguntaba si podríamos reunirnos pronto para discutir algunas estrategias para ayudarlo a integrarse más con sus compañeros». Roberto la miró con una expresión que era difícil de descifrar. No había hostilidad abierta en ella, pero tampoco calidez. Era la mirada de alguien acostumbrado a evaluar amenazas potenciales, a mantener la guardia siempre alta. «Luis está bien», respondió secamente. «No necesita integrarse más. Necesita enfocarse en sus estudios, no en hacer amigos. Los amigos distraen». «Los niños necesitan socializar», replicó Guadalupe con firmeza pero sin confrontación. «Es parte fundamental de su desarrollo emocional». «Con todo respeto, maestra», dijo Roberto, y había un filo apenas contenido en su voz. «Yo decido qué necesita mi hijo. Ahora, si nos disculpa, tenemos que irnos». Antes de que Guadalupe pudiera responder, Roberto se acercó a Luis y puso una mano en su hombro. No fue un gesto brusco ni violento, pero Luis se encogió como si lo hubieran quemado. Padre e hijo salieron del salón sin decir otra palabra, dejando a Guadalupe de pie en medio del aula vacía, con el sonido de la lluvia como única compañía y un sentimiento de impotencia que le revolvía el estómago. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. Vivía sola en un departamento pequeño en el centro de Monterrey y normalmente apreciaba el silencio de sus noches después de días ruidosos en la escuela. Pero esa noche el silencio se sentía opresivo, cargado de preguntas sin respuesta. Pensaba en Luis, en sus ojos asustados, en esas palabras. «En mi casa hay algo malo». ¿Qué había querido decir? ¿Abuso? ¿Violencia doméstica? ¿O algo más? ¿Y la madre desaparecida? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Guadalupe conocía las estadísticas. Sabía que muchas mujeres desaparecían después de sufrir violencia doméstica, sus cuerpos encontrados meses o años después en fosas clandestinas, en el desierto, en barrancas, o nunca encontrados. Conocía los nombres: Ecatepec, Ciudad Juárez, Tijuana, ciudades que se habían convertido en sinónimos de feminicidio y desapariciones. Monterrey no era tan conocido por eso, pero la violencia estaba allí, siempre acechando bajo la superficie de la vida cotidiana. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, Guadalupe tomó una decisión. Al día siguiente, después de clases, iría a hacer algunas preguntas discretas en el vecindario de Luis, no como maestra oficial, sino como alguien genuinamente preocupado por el bienestar de un niño. Tal vez los vecinos sabían más de lo que decían. Tal vez había pistas que la policía había ignorado o pasado por alto. El jueves amaneció con un cielo despejado y frío. El tipo de día que hace que la gente en Monterrey saque sus chamarras del fondo del closet y se sorprenda de que el invierno realmente existe, incluso en el norte de México. Las clases transcurrieron con normalidad, excepto por el hecho de que Luis no asistió. Su escritorio permaneció vacío, un recordatorio silencioso de la conversación interrumpida del día anterior. A las 4 de la tarde, Guadalupe se subió a su viejo Chevy y condujo hacia la colonia Independencia. Era un vecindario de clase trabajadora, con casas apretadas unas contra otras, algunas bien mantenidas con jardines pequeños pero cuidados, otras descuidadas con pintura descascarada y rejas oxidadas.
Perros callejeros deambulaban por las calles y grupos de hombres jóvenes se reunían en las esquinas, observando a los autos que pasaban con esa mezcla de aburrimiento y desconfianza que caracteriza a los barrios donde todo el mundo conoce a todo el mundo y los extraños son inmediatamente notorios. Guadalupe encontró la casa de los Cruz sin dificultad. Era fácil de identificar por su apariencia cerrada, casi fortificada. Todas las ventanas tenían cortinas gruesas que no dejaban ver el interior, y el pequeño jardín frontal estaba descuidado, con pasto seco y sin flores. Una reja de metal rodeaba la propiedad, y aunque no estaba particularmente alta, daba la impresión de que había sido diseñada más para mantener a la gente fuera que para proteger algo valioso dentro. En lugar de acercarse directamente a la casa, Guadalupe decidió caminar por la cuadra, observando, tratando de sentir el pulso del vecindario. Se detuvo en una tienda de abarrotes en la esquina, un local pequeño con piso de cemento y estantes atestados de productos desde detergente hasta dulces y refrescos. Detrás del mostrador había una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello teñido de un rojo cobrizo y arrugas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de años bajo el sol del norte. «Buenas tardes», saludó Guadalupe, sonriendo mientras fingía examinar los productos. Tomó una botella de agua y algunos dulces, acercándose al mostrador. «Buenas», respondió la mujer, evaluándola con la mirada astuta de alguien que puede distinguir a los vecinos de los forasteros en segundos. «¿Se le ofrece algo más?» «Soy maestra», dijo Guadalupe, decidiendo ser directa. «Enseño en la primaria Benito Juárez. Uno de mis alumnos vive por aquí, Luis Cruz, y estoy un poco preocupada por él». La expresión de la mujer cambió sutilmente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y su boca formó una línea delgada. Se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz, aunque no había nadie más en la tienda. «Ese niño», dijo con un suspiro. «Sí, da lástima. Ha pasado por mucho. Me dijeron que su madre desapareció», presionó Guadalupe suavemente. «Desapareció», repitió la mujer con un tono que sugería que esa palabra era un eufemismo conveniente para algo más oscuro. Mónica era su nombre, Mónica Herrera antes de casarse. Era una mujer callada, trabajadora, limpiaba casas en las colonias ricas de San Pedro, siempre parecía cansada, pero siempre tenía una sonrisa para uno, y luego, de la noche a la mañana, ya no estaba. «¿Qué pasó?», preguntó Guadalupe. La mujer miró hacia la puerta como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Nadie lo sabe con certeza. Roberto, el marido, dijo que había salido y no regresó, que tal vez se había cansado de él, de la vida aquí. Pero yo no le creí. Mónica amaba a ese niño con locura. No hay forma de que lo hubiera abandonado así nada más». «¿La policía investigó?» «Ja», fue la respuesta amarga de la mujer. «Vinieron, hicieron algunas preguntas, llenaron papeles, pero ya sabe cómo es. A menos que seas rico o tengas conexiones, tu desaparición es solo otro número». Y Roberto, él fue muy convincente. Dijo que habían tenido problemas, que Mónica había estado actuando extraño. Insinuó que tal vez andaba con otro hombre. Los policías se fueron y nunca regresaron. «¿Usted cree que él tuvo algo que ver?» La mujer se enderezó y Guadalupe pudo ver miedo genuino en sus ojos. «No voy a decir eso. Roberto Cruz no es alguien con quien uno quiere problemas, pero le diré esto. Desde que Mónica desapareció, esa casa, hay algo malo en ella. Los vecinos de al lado se mudaron hace 6 meses. Dijeron que no podían dormir, que escuchaban cosas por las noches. Sonidos extraños que venían de debajo de la tierra. Un escalofrío recorrió la columna de Guadalupe. Sonidos, golpes, rasguños, como si algo estuviera tratando de salir desde abajo. Pero cuando llamaron a la policía, por supuesto, no encontraron nada.
Roberto los dejó revisar la casa, sonriendo todo el tiempo, diciendo que probablemente eran ratas o problemas de plomería. Guadalupe pagó sus compras con manos que temblaban ligeramente. ¿Alguien más ha desaparecido del vecindario? La pregunta pareció sorprender a la mujer. Se quedó en silencio por un momento largo, su rostro tomando un tono más pálido. ¿Por qué pregunta eso? Simple curiosidad, mintió Guadalupe, aunque ambas sabían que era más que eso. Hace 3 años, dijo la mujer finalmente, su voz apenas un susurro. Un joven que rentaba una casa 2 cuadras de aquí desapareció. Se llamaba Héctor. Trabajaba de albañil. Roberto lo había contratado para algunas reparaciones en su casa. Un día fue a trabajar allá y nunca regresó. Su familia lo buscó por meses. Nunca lo encontraron. El corazón de Guadalupe latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. ¿Y la policía? ¿Qué iban a hacer? Héctor era indocumentado de Honduras. Ni siquiera estaba oficialmente en el país. Es fácil desaparecer cuando nadie admite que existes en primer lugar. Guadalupe salió de la tienda con más preguntas que respuestas, pero con la certeza creciente de que algo profundamente perturbador estaba sucediendo en esa casa con ventanas cubiertas. Caminó de regreso a su auto, consciente de las miradas de los vecinos que la seguían desde sus porches y ventanas. En vecindarios como este, donde la confianza en las autoridades era prácticamente inexistente y donde las lealtades y los miedos se entretejían de maneras complejas, un forastero haciendo preguntas era notado y discutido. Cuando pasó frente a la casa de los Cruz, notó algo que la hizo detenerse. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta y a través del espacio angosto pudo ver a Luis de pie en el pasillo oscuro. El niño la estaba mirando directamente, su rostro una máscara pálida en la penumbra. Por un momento, sus ojos se encontraron y Luis levantó lentamente una mano. No fue un saludo, fue un gesto de advertencia, un movimiento sutil pero inequívoco que decía: «Vete, no es seguro». Guadalupe sintió que su sangre se helaba. Antes de que pudiera reaccionar, una figura más grande apareció detrás de Luis. Roberto Cruz. Su mano descendió sobre el hombro de su hijo, y la puerta se cerró con un sonido final que resonó en el aire frío de la tarde. Esa noche, Guadalupe hizo lo que debería haber hecho desde el principio. Llamó a la policía. No la línea de emergencia, sino un número que una colega le había dado hace años. El de un detective de la policía ministerial, que tenía reputación de realmente investigar casos, especialmente aquellos que involucraban a niños en riesgo. Se llamaba Javier Mendoza, y cuando Guadalupe explicó la situación en su oficina al día siguiente, él escuchó con la atención seria de alguien que había visto demasiadas tragedias evitables en su carrera. Javier Mendoza tenía 45 años, con cabello gris prematuro y líneas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y casos que nunca lo abandonaban completamente. Había trabajado en la unidad de personas desaparecidas durante una década y los números que manejaba eran escalofriantes. Solo en Nuevo León, más de 6.000 personas habían desaparecido en los últimos 5 años. 6.000 familias destruidas, 6.000 historias interrumpidas, 6.000 vacíos que nunca serían llenados. El problema, explicó Mendoza, mientras revisaba archivos en su computadora, su oficina repleta de carpetas y fotografías de personas desaparecidas clavadas en tableros de corcho, es que sin evidencia concreta, mis manos están atadas. No puedo conseguir una orden de registro basándome en sospechas o en el testimonio de una mujer de una tienda. Necesito algo sólido. ¿Y qué hay del niño?, preguntó Guadalupe frustrada. Es obvio que tiene miedo. Vi su cara, detective. Ese niño está viviendo con algo terrible.
Lo entiendo, respondió Mendoza con genuina empatía. Pero el padre no ha sido denunciado por abuso. No hay marcas visibles, no hay reportes de servicios sociales. Si voy ahora con lo que tenemos, lo más probable es que Roberto Cruz ponga una queja formal por acoso y entonces será aún más difícil acercarnos si realmente hay algo malo. Entonces, ¿qué hacemos? La desesperación en la voz de Guadalupe era palpable. Mendoza se reclinó en su silla. Pensativo, investigo por mi cuenta, discretamente, reviso registros, hablo con informantes, busco patrones. Si Roberto Cruz está involucrado en algo, eventualmente dejará un rastro. Siempre lo hacen. Mientras tanto, usted mantiene contacto con el niño. Gana su confianza. Si él nos da algo concreto, algo que pueda usar, entonces actuamos. No fue la respuesta que Guadalupe quería, pero entendía la realidad del sistema. México tenía leyes para proteger a los niños, pero la implementación era otra historia. Los servicios sociales estaban abrumados, subfinanciados y a menudo impotentes ante la burocracia y la corrupción. Y en casos de desapariciones, a menos que hubiera un cuerpo o evidencia irrefutable de un crimen, las investigaciones tendían a languidecer en escritorios, mientras las familias buscaban por su cuenta, organizando vigilias, pegando carteles, excavando en terrenos baldíos con sus propias manos. Los siguientes días pasaron en una tensión que Guadalupe sentía como un peso físico en su pecho. Luis regresó a la escuela el lunes, pero era como un fantasma de sí mismo. No hacía contacto visual con nadie, ni siquiera con ella. Durante el recreo, Guadalupe intentó acercarse, pero Luis simplemente se alejó, escondiéndose en el baño hasta que sonó la campana. Fue el miércoles cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Guadalupe estaba dando una lección de matemáticas cuando sonó el intercomunicador de la escuela, la voz metálica del director pidiendo que Luis Cruz fuera enviado a la oficina principal. El niño se levantó mecánicamente, su rostro sin expresión, y caminó hacia la puerta con pasos lentos que parecían los de un condenado caminando hacia su ejecución. Guadalupe sintió que algo estaba mal. Muy mal. Abandonó su clase momentáneamente, dejándola bajo la supervisión de un asistente, y siguió a Luis por el corredor. Cuando llegó a la oficina principal, encontró una escena que confirmaría sus peores temores. Roberto Cruz estaba allí, de pie frente al escritorio del director, con una expresión que era una máscara perfecta de preocupación paternal. Pero Guadalupe, quien había aprendido a leer las microexpresiones de niños y padres después de décadas de enseñanza, vio la verdad detrás de esa máscara: control, amenaza apenas contenida y algo más oscuro que no podía nombrar. «Vengo a retirar a Luis de la escuela», estaba diciendo Roberto con voz calmada pero firme. «Nos mudamos a Saltillo. Tengo una mejor oportunidad de trabajo allá, y creo que un cambio de ambiente le hará bien al niño». «¿Saltillo?», repitió el director sorprendido. «Es bastante repentino, señor Cruz. Y los documentos de transferencia los gestiono allá», respondió Roberto. «Solo vine a informarles y a recoger a Luis. Ya empaqué sus cosas». Guadalupe sintió que el pánico se apoderaba de ella. Si Luis desaparecía ahora, si se lo llevaban a otra ciudad, podrían perderlo para siempre. Cualquier oportunidad de ayudarlo, de descubrir la verdad, se evaporaría. «Señor Cruz», intervino bruscamente entrando a la oficina sin ser invitada. «¿No cree que es importante que Luis termine el semestre? Estamos a solo un mes de las vacaciones de invierno. Una mudanza en medio del ciclo escolar puede ser muy disruptiva para un niño». Roberto se volvió hacia ella, y por primera vez Guadalupe vio un destello de algo peligroso en sus ojos. «Con todo respeto, maestra, esto no es de su incumbencia. Son decisiones familiares.
Todo lo que afecte a mis estudiantes es de mi incumbencia, replicó Guadalupe, sorprendiéndose de su propia valentía. Luis está pasando por un momento difícil. Sacarlo de su entorno conocido, de los pocos amigos que tiene aquí, solo empeorará las cosas. Luis no tiene amigos, dijo Roberto con una firmeza que heló la sangre de Guadalupe. No los necesita, me tiene a mí. En ese momento Luis entró a la oficina. Su mirada fue directamente a su padre, y Guadalupe vio algo que la hizo querer gritar: terror absoluto. El niño estaba temblando visiblemente, sus puños apretados a los costados, y había lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos, aunque peleaba desesperadamente por contenerlas. Luis, dijo Guadalupe, arrodillándose frente a él, ignorando las miradas de Roberto y del director. ¿Quieres irte? ¿Quieres mudarte a Saltillo? El niño abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su padre, luego de regreso a Guadalupe, y en ese momento algo se rompió dentro de él. Años de silencio, de miedo, de secretos demasiado pesados para que un niño los cargara solo, finalmente encontraron su camino hacia afuera. «No quiero ir», susurró, tan bajo que Guadalupe apenas pudo escucharlo. «Tengo miedo». «¿Miedo de qué, Luis?», preguntó Guadalupe suavemente, consciente de que Roberto se había tensado como un cable a punto de romperse. «Luis», la voz de Roberto cortó el aire como un cuchillo. «Ya es suficiente, nos vamos, ahora». Pero algo en Luis había cambiado. Tal vez fue ver a alguien finalmente preguntarle directamente qué sentía. Tal vez fue la desesperación de saber que si se iba ahora, nadie volvería a preguntarle. Sea lo que fuera, las palabras comenzaron a brotar de él como agua de una presa rota. «Hay gente debajo de la casa», dijo de repente, su voz subiendo de volumen, quebrándose con la emoción. «Los escucho por las noches, lloran, golpean y él...» Señaló a su padre con un dedo tembloroso. «Él los pone allí. Vi cuando trajo a mi mamá. Pensé que estaba dormida, pero no se despertaba, y él la llevó al sótano y nunca volvió a subir. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. El director se había puesto de pie, su rostro pálido. Guadalupe sentía que su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en la habitación podían escucharlo. Y Roberto. Roberto se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara inexpresiva, pero sus ojos ardían con una furia fría y calculadora. «Mi hijo está enfermo», dijo finalmente Roberto, su voz controlada, pero con un temblor apenas perceptible. «Ha estado teniendo pesadillas desde que su madre nos abandonó. No sabe lo que dice, necesita ayuda profesional, por eso nos mudamos, para encontrar mejores opciones de tratamiento». «¡No son pesadillas!», gritó Luis, y era la primera vez que Guadalupe lo escuchaba elevar la voz. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Son reales, la gente está ahí, mi mamá está ahí, y la señora de la tienda que desapareció el año pasado, y el hombre que vino a arreglar el techo, y otros que ni siquiera sé quiénes son». El director ya estaba levantando el teléfono. «Voy a llamar a la policía». «Por favor, háganlo», dijo Roberto con una calma escalofriante. «Llamen a quien quieran. No tienen nada porque no hay nada. Mi hijo necesita un psiquiatra, no una intervención policial que solo traumatizará más». Pero para Guadalupe, viendo el rostro de Luis, viendo la convicción absoluta en sus ojos a pesar del terror, viendo la forma en que temblaba, no de incertidumbre sino de alivio por finalmente haber sido escuchado, supo con absoluta certeza que el niño estaba diciendo la verdad. La policía llegó en 20 minutos. No fue Javier Mendoza quien respondió la llamada inicial, sino 2 oficiales uniformados que tomaron declaraciones con la eficiencia aburrida de quien ha visto demasiadas llamadas de pánico que resultan ser nada. Roberto mantuvo su compostura perfecta,
respondiendo cada pregunta con precisión, expresando preocupación por la salud mental de su hijo, proporcionando fechas y detalles sobre la desaparición de su esposa que coincidían perfectamente con el reporte original. «Señores oficiales», dijo Roberto con voz cansada, como un hombre al final de su paciencia, «pueden venir a mi casa ahora mismo. Pueden revisarla de arriba abajo. No tengo nada que ocultar. Mi hijo está sufriendo delirios y, francamente, esto es una pérdida de tiempo de todos cuando él necesita ayuda médica real». Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, habló con el tono de alguien tratando de ser razonable. «Señor Cruz, entendemos que esto es difícil, pero dadas las acusaciones, tenemos que seguir el protocolo si nos permite inspeccionar su propiedad». «Por supuesto», interrumpió Roberto. «Como dije, no tengo nada que ocultar». Fue entonces cuando Javier Mendoza llegó. Guadalupe lo había llamado directamente, y él se presentó en la escuela con la determinación de alguien que sabe que está al borde de algo importante. Cuando entró a la oficina del director, ahora repleta de gente, sus ojos fueron directamente a Luis, quien se había acurrucado en una esquina, abrazando sus rodillas contra su pecho. «Detective Mendoza», dijo Roberto, y había un cambio sutil en su expresión. Reconocimiento, tal vez incluso una pizca de preocupación. «Qué sorpresa verlo aquí». «Señor Cruz», respondió Mendoza con tono profesional, «me han informado sobre las acusaciones de su hijo. Son muy serias». «Mi hijo está enfermo», repitió Roberto, pero su voz había perdido algo de su calma anterior. Mendoza se acercó a Luis, arrodillándose frente a él como había hecho Guadalupe. «Luis», dijo suavemente, «soy el detective Mendoza. Me dedico a encontrar personas desaparecidas. ¿Puedes contarme exactamente qué has visto en tu casa?» Luis miró a su padre, luego de vuelta a Mendoza. Cuando habló, su voz era más fuerte, más clara. «Hay un sótano debajo del garaje. Papá me dijo que nunca bajara ahí, que era peligroso. Pero una noche, hace como un año, escuché ruidos. Sonaban como golpes. Bajé las escaleras y vi la puerta. Está cerrada con un candado grande. Los ruidos venían de ahí y olía mal, como cuando murió el perro de los vecinos y se tardaron días en encontrarlo». Mendoza sintió que su pulso se aceleraba. «¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esos ruidos?» «Anoche», respondió Luis. «Por eso papá dijo que nos íbamos hoy. Creo que supo que yo iba a decir algo». Mendoza se puso de pie y miró directamente a Roberto. «Señor Cruz, voy a necesitar que me acompañe a su casa. Ahora. Y voy a solicitar una orden de registro formal. Pero me gustaría que nos diera acceso voluntario mientras la procesamos». Roberto mantuvo el contacto visual por un largo momento. Guadalupe podía ver los cálculos sucediendo detrás de esos ojos oscuros. Finalmente, Roberto sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. «Detective, esta es una farsa completa, pero adelante, revisen lo que quieran. Cuando no encuentren nada, espero una disculpa formal y consideraré acciones legales por el acoso a mi familia». El convoy que se dirigió a la casa de los Cruz parecía excesivo para una inspección de rutina. 3 patrullas, una unidad de investigación forense y el auto personal de Mendoza. Los vecinos salieron de sus casas, formando corrillos en las aceras, susurrando y especulando. En vecindarios como este, donde la presencia policial significaba problemas, y los problemas se extendían como incendios forestales, la escena era tanto aterradora como macabra fascinante. Guadalupe había insistido en acompañarlos, y aunque técnicamente no debería estar allí, Mendoza había permitido que viniera, reconociendo que su presencia podría ser importante para Luis, quien se había aferrado a su mano como si fuera su único ancla a la realidad.
La casa se veía aún más siniestra con la luz declinante del atardecer. Las sombras de las montañas se extendían como dedos oscuros sobre las calles, y el aire tenía ese frío seco particular del norte de México en noviembre. Roberto abrió la puerta principal con una llave, haciendo un gesto amplio de bienvenida que parecía casi burlón. «Mi casa es su casa», dijo con ironía. El interior era espartano y sorprendentemente limpio. La sala tenía muebles básicos, un sofá desgastado, una televisión pequeña, una mesa de café con marcas de agua. Las paredes estaban desnudas, excepto por una foto enmarcada de Luis cuando era más pequeño, sonriendo, una sonrisa que Guadalupe nunca había visto en persona. No había fotos de Mónica, la madre desaparecida. Era como si hubiera sido borrada de la historia familiar. Los oficiales comenzaron a moverse metódicamente por la casa, revisando habitaciones, abriendo closets, mirando debajo de camas. Encontraron poco de interés: ropa, algunos libros, facturas atrasadas apiladas en la cocina. Era la casa de un hombre que vivía con lo mínimo, sin lujos, sin personalidad visible. «¿Dónde está el garaje?», preguntó Mendoza. Roberto señaló una puerta en la cocina. «Por ahí. Pero les advierto, es un desastre. Uso el espacio para almacenar herramientas y materiales de construcción». El garaje era efectivamente un caos de equipo de construcción: sacos de cemento, tablas de madera, cajas de clavos y tornillos, una mesa de trabajo cubierta de polvo y virutas. Pero lo que llamó inmediatamente la atención de Mendoza fue el piso. Era de concreto, como era normal, pero había un área cerca de la pared trasera donde el concreto parecía más nuevo, de un color ligeramente diferente, como si hubiera sido vertido o reparado recientemente. «¿Qué hay ahí?», preguntó Mendoza, señalando el área. «Tuve que reparar una grieta», respondió Roberto sin vacilar. «El agua de las lluvias se filtraba. Rompí el concreto viejo y puse nuevo hace unos meses». Mendoza sacó su linterna y se arrodilló, examinando el área más de cerca. Pasó sus dedos sobre las uniones entre el concreto nuevo y el viejo. «¿Tiene los recibos de los materiales?». «Probablemente», dijo Roberto con un encogimiento de hombros. «No sé dónde están exactamente. No pensé que necesitaría documentar reparaciones domésticas». Era entonces que uno de los oficiales forenses, una mujer joven con lentes y cabello recogido en una cola de caballo, se acercó con un aparato en las manos. Era un detector de gases, utilizado para identificar descomposición o cambios en la composición del suelo. «Detective», dijo, su voz tensa, «debería ver esto». La mujer movió el detector sobre el área de concreto nuevo. El aparato comenzó a emitir un pitido constante, aumentando en frecuencia cuanto más cerca estaba de cierta sección cerca de la pared. «Hay gases de descomposición», anunció, emanando desde debajo del concreto. El silencio que siguió fue denso, cargado con la peso de lo que esa lectura podría significar. Roberto se había puesto pálido, pero mantenía su expresión neutra. «Probablemente una rata muerta o algo así. Ya saben cómo son estos vecindarios». «Una rata no produciría estas lecturas», respondió la forense. «Esto es consistente con descomposición de material orgánico más grande, mucho más grande». Mendoza se volvió hacia Roberto. «Señor Cruz, voy a necesitar su permiso explícito para romper este concreto. O puedo esperar a que llegue la orden formal, pero eso tomará horas. ¿Qué prefiere?». Roberto miró alrededor del garaje, a los oficiales que lo rodeaban, a Mendoza con su expresión seria, a Luis, que observaba desde el umbral de la puerta con Guadalupe. Por primera vez, su máscara de calma comenzó a resquebrajarse. Sus manos temblaban ligeramente y había sudor en su frente, a pesar del frío. «Esto es ridículo», murmuró. «Una completa pérdida de tiempo basada en las fantasías de un niño traumatizado».
¿Entonces nos da permiso?, presionó Mendoza. Roberto cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Resignación, tal vez. O quizás el alivio perverso de alguien que finalmente puede dejar de fingir. «Hagan lo que tengan que hacer», dijo finalmente. Lo que siguió fue un proceso largo y meticuloso. No podían simplemente destrozar el concreto con mazos, era evidencia potencial. Trajeron equipo especializado, sierras de concreto, taladros, cámaras para documentar cada paso. Luis fue llevado a una patrulla, alejado de lo que pudieran encontrar. Guadalupe se quedó con él, sosteniéndolo mientras él temblaba y lloraba, liberando años de terror contenido. Cuando finalmente levantaron la primera sección de concreto, el olor fue inmediatamente evidente. No era el olor dulce y nauseabundo de descomposición reciente, sino algo más seco, más terroso, pero inconfundible para cualquiera que hubiera trabajado en escenas de crimen. Era el olor de la muerte. Debajo del concreto había tierra, removida recientemente. Los forenses comenzaron a excavar con cuidado, usando palas pequeñas y brochas, documentando cada centímetro. No tomó mucho tiempo antes de que encontraran lo primero: tela, harapos de lo que alguna vez había sido ropa, y luego huesos. Para cuando terminaron, habían exhumado los restos de 5 personas, 5 seres humanos que habían sido enterrados en una tumba improvisada debajo del garaje de Roberto Cruz, sellados bajo capas de tierra y concreto como si nunca hubieran existido. La identificación formal tomaría semanas, meses tal vez, requiriendo análisis de ADN y registros dentales. Pero basándose en la ropa y las pertenencias encontradas con los restos, los investigadores pudieron hacer identificaciones preliminares. Mónica Herrera, la madre de Luis. Sus restos aún llevaban el colgante de oro que su hermana, localizada esa misma noche, identificó entre lágrimas. Héctor Ruiz, el albañil hondureño que había desaparecido después de venir a trabajar en reparaciones. Una mujer joven, probablemente de entre 20 y 30 años, aún no identificada, con evidencia de trauma severo en el cráneo. Un hombre mayor, con ropa de trabajador de construcción, y los restos de un niño no mayor de 7 años, hallazgo que heló la sangre de todos los presentes, y generó preguntas aún más oscuras sobre quién había sido y cómo había terminado ahí. Roberto Cruz fue arrestado esa noche sin incidentes. No opuso resistencia, no gritó su inocencia, no pidió un abogado inmediatamente. Simplemente se dejó esposar con una expresión de alivio casi palpable en su rostro, como si un peso insoportable finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. El caso provocó una tormenta mediática que sacudió a Monterrey y reverberó por todo México. Los titulares eran sensacionalistas pero precisos. Casa de los horrores en Monterrey. Padre mantenía tumba clandestina bajo su casa. Niño héroe expone crímenes de su padre. Pero más allá del escándalo y la indignación pública, el caso de Roberto Cruz tocó nervios más profundos en la psique nacional. México vivía lo que muchos llamaban una crisis humanitaria. Más de 100,000 personas desaparecidas oficialmente, probablemente muchas más que nunca fueron reportadas. Fosas clandestinas eran descubiertas con regularidad espantosa en todo el país. En Veracruz, en Guerrero, en Jalisco, en Sinaloa. Familias enteras dedicaban sus vidas a buscar, organizándose en colectivos como las Rastreadoras del Fuerte o Madres Buscadoras de Sonora, mujeres que excavaban en terrenos baldíos con varillas y palas, buscando los restos de sus hijos, esposos, hermanos desaparecidos. El caso de Luis Cruz se convirtió en un símbolo de 2 realidades simultáneas.
La horror de los crímenes que se ocultaban en casas ordinarias de vecindarios ordinarios, y el valor extraordinario que se requería para romper el silencio. Durante el juicio, que comenzó 6 meses después del arresto y se extendería por años a través de apelaciones y procedimientos, emergieron detalles que pintaban un retrato de monstruosidad casi incomprensible. Roberto Cruz había sido un hombre común durante la mayor parte de su vida. Nacido en un pueblo pequeño de Tamaulipas, había llegado a Monterrey buscando trabajo como miles de migrantes internos. Se había casado con Mónica, había tenido un hijo, trabajaba en construcción, vivía una vida que desde afuera parecía normal, incluso aburrida. Pero según los psicólogos forenses que lo evaluaron, Roberto exhibía rasgos de personalidad antisocial severa, combinados con un control obsesivo y una capacidad para compartimentalizar que le permitía mantener una fachada de normalidad mientras cometía actos horribles. Había comenzado, según su propia confesión eventualmente extraída, con Mónica. Después de años de abuso psicológico que había mantenido oculto del mundo exterior, una noche ella había amenazado con dejarlo, con llevarse a Luis. En su narrativa, él no había tenido opción, sino detenerla permanentemente. Después de Mónica, algo en Roberto se había roto o liberado, dependiendo de cómo uno quisiera verlo. Las siguientes muertes fueron más calculadas, más frías. El albañil que había contratado y que había visto demasiado mientras trabajaba en las reparaciones del garaje. Una trabajadora sexual que había traído a casa una noche y quien se había vuelto inconvenientemente curiosa. Un hombre sin hogar que había estado durmiendo cerca de su propiedad, y el niño cuya historia era la más desgarradora de todas. Un menor no acompañado que Roberto había encontrado en la calle, hambriento y desesperado, a quien había llevado a casa con promesas de comida y refugio temporal. El juicio fue un evento mediático masivo, con transmisiones en vivo y análisis interminables. Guadalupe Sánchez fue llamada a testificar, reviviendo esos días tensos cuando había sentido que algo estaba mal, pero no había tenido las herramientas para actuar con más rapidez. El detective Javier Mendoza también testificó. Su frustración evidente al describir cómo las limitaciones del sistema habían permitido que Roberto Cruz operara sin ser detectado durante años. Pero el testimonio más esperado y más doloroso fue el de Luis Cruz. Ahora con 12 años, colocado en cuidado de una tía lejana que apenas lo conocía, pero había ofrecido darle un hogar, Luis se sentó en el estrado de testigos y con voz temblorosa pero clara, contó su historia. Habló de las noches escuchando sonidos que su padre le decía que eran su imaginación. Habló de la desaparición de su madre y cómo su padre le había dicho que ella los había abandonado, porque Luis no era suficientemente bueno. Habló del miedo constante que lo había acompañado cada día. El miedo de que si decía algo, él sería el siguiente en desaparecer debajo del concreto. ¿Por qué esperaste tanto para hablar?, preguntó el fiscal, una pregunta dura pero necesaria. Luis miró directamente a su padre por primera vez durante todo el juicio. Roberto estaba sentado en la mesa de la defensa, esposado, su rostro inexpresivo. «Porque tenía miedo», respondió Luis simplemente, «y porque una parte de mí no quería creer que era verdad. Es mi papá. Se supone que los papás te protegen, no que hagan cosas como estas». En ese momento, Roberto Cruz finalmente mostró emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas y murmuró algo que los micrófonos apenas captaron. Lo siento mucho. Fue demasiado poco, demasiado tarde. Roberto Cruz fue declarado culpable de 5 cargos de homicidio calificado y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. En México,
donde las sentencias de prisión a menudo parecían inadecuadas para la gravedad de los crímenes y donde la impunidad era endémica. La sentencia fue vista como una rara victoria de la justicia. Pero para Luis Cruz y los familiares de las víctimas, la justicia legal era solo una pequeña parte de una sanación mucho más larga y compleja. Las familias finalmente tenían respuestas, pero esas respuestas traían su propio dolor. Mónica Herrera fue enterrada en una ceremonia pequeña pero digna, con Luis de pie junto a la tumba de su madre, colocando flores blancas sobre el ataúd. Era la primera vez que muchos en el vecindario lo veían en público desde el juicio y notaron algo notable. Luis estaba llorando abiertamente, pero entre las lágrimas, cuando uno de sus primos contó una historia divertida sobre Mónica, algo extraordinario sucedió. Luis sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, que duró apenas unos segundos antes de desvanecerse de nuevo en la gravedad de la ocasión. Pero estaba allí, la primera sonrisa genuina que alguien recordara ver en su rostro desde que era un niño pequeño, antes de que el horror entrara a su vida y se quedara como un huésped no invitado que devoraba todo lo bueno. Guadalupe Sánchez asistió al funeral, de pie al fondo, observando al niño que había ayudado a salvar. Después de la ceremonia, Luis se acercó a ella, sus pasos vacilantes pero determinados. «Gracias», dijo simplemente, y luego, para sorpresa de Guadalupe, la abrazó. Era un abrazo desesperado, lleno de todo el dolor y el alivio y la gratitud que no podían ser expresados con palabras. «Vas a estar bien», le susurró Guadalupe, aunque no estaba segura de creerlo completamente. «Tomará tiempo, mucho tiempo, pero vas a estar bien. Eres uno de los niños más valientes que he conocido». Los años que siguieron fueron un proceso de reconstrucción lento y doloroso. Luis comenzó terapia intensiva, viendo a especialistas en trauma que trabajaban con niños que habían experimentado violencia extrema. Había días buenos y días malos. Pesadillas que lo despertaban gritando en medio de la noche, momentos de ira inexplicable, períodos de depresión profunda, donde se encerraba en sí mismo como lo había hecho durante años bajo el techo de su padre. Pero también había progreso, pequeñas victorias que se acumulaban, unirse al equipo de fútbol de su nueva escuela, aunque inicialmente solo se sentaba en la banca. Hacer un amigo, un niño tranquilo llamado Omar, que no hacía demasiadas preguntas y simplemente aceptaba a Luis como era. Lentamente, muy lentamente, Luis comenzó a hablar más, a participar en clase, a mostrar destello de la infancia que le había sido robada. Guadalupe mantuvo contacto con él a lo largo de los años, visitándolo ocasionalmente, enviando cartas, asegurándose de que supiera que no estaba solo. Vio cómo Luis crecía, transformándose de ese niño silencioso y asustado en un adolescente serio, pero con momentos de alegría genuina. Cuando Luis cumplió 15 años, ella asistió a su fiesta, una reunión pequeña con su tía, algunos primos y los pocos amigos que había logrado hacer. En un momento durante la celebración, Luis se acercó a ella y le dijo: «Quiero estudiar psicología o trabajo social, algo donde pueda ayudar a niños como yo, niños que tienen miedo de hablar». Guadalupe sintió lágrimas picar sus ojos. «Serías excelente en eso. Tienes la experiencia, la empatía y más coraje del que muchos adultos tendrán en toda su vida». El caso de Roberto Cruz dejó marcas que se extendieron mucho más allá de los directamente afectados. En México, generó conversaciones renovadas sobre el sistema de justicia, sobre cómo tantas personas podían desaparecer sin generar investigaciones adecuadas, sobre la necesidad desesperada de recursos para búsqueda de personas y apoyo a las víctimas. Colectivos de familiares de desaparecidos citaron el caso como ejemplo de que las respuestas estaban allí, en casas ordinarias,
en terrenos baldíos, en lugares que requerían ser buscados con la seriedad y los recursos que merecían todas las personas desaparecidas. El detective Javier Mendoza continuó su trabajo en la unidad de personas desaparecidas, llevando el caso de Luis como recordatorio tanto de lo que era posible cuando se hacía el trabajo correcto, como de cuántas otras familias seguían buscando sus propias respuestas. La foto de Luis que colgaba en su oficina, una foto de un niño sonriendo genuinamente por primera vez en años, era su motivación en los días difíciles. Años después, cuando Luis tenía 19 años y estaba en su segundo año de universidad estudiando trabajo social, participó en un panel sobre víctimas de violencia familiar. Era un evento organizado por una ONG que trabajaba con niños en riesgo y había cientos de personas en la audiencia, trabajadores sociales, maestros, policías, estudiantes. Cuando llegó su turno de hablar, Luis se paró frente al micrófono, ahora un joven adulto con la misma seriedad en sus ojos, pero también con una fuerza que no había estado allí antes. Habló de su experiencia no con autocompasión, sino con honestidad brutal. Habló del precio del silencio, de cómo había perdido años de su infancia porque no había sentido que podía hablar, que alguien lo escucharía, que importaba. Durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal conmigo, dijo, su voz resonando en el auditorio silencioso. Pensé que si mi propio padre podía hacer esas cosas, entonces tal vez yo también era malo de alguna manera. Tal vez lo merecía. Tal vez nadie me creería si hablaba. Hizo una pausa, y cuando continuó, había lágrimas en sus ojos, pero firmeza en su voz. Lo que aprendí, lo que quiero que todos los niños que están pasando por algo similar sepan, es que tu voz importa, tu verdad importa. No importa quién sea la persona que te está lastimando, no importa cuánto poder parezcan tener sobre ti, hablar es el primer paso hacia la libertad. Y sí, es aterrador, es lo más aterrador que he hecho en mi vida. Pero ese miedo es temporal, el silencio. El silencio te mata lentamente, pedazo por pedazo. Cuando terminó de hablar, recibió una ovación de pie. Entre la audiencia estaban Guadalupe Sánchez, quien lloraba abiertamente, orgullosa del joven en que Luis se había convertido, y Javier Mendoza, quien sabía que casos como este, historias como esta, eran la razón por la que continuaba en su trabajo a pesar de todo el dolor y la frustración. El caso Luis Cruz se convirtió en parte del currículo en cursos de trabajo social y psicología forense en universidades de todo México. No solo por el horror de lo que se había descubierto bajo esa casa en Monterrey, sino por lo que representaba sobre la resiliencia humana, sobre la importancia de creer a los niños cuando hablan, sobre el valor que se requiere para romper ciclos de violencia y silencio. Y en algún lugar en el expediente permanente del caso, junto a todas las fotografías forenses, los reportes de ADN, los testimonios y las sentencias, había una foto de Luis Cruz. No del niño asustado que nunca sonreía, sino del joven adulto en que se había convertido, parado frente a un auditorio lleno de gente, sonriendo no porque fingiera que el pasado no había sucedido, sino porque había encontrado una manera de vivir a pesar de él. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de hablar tu verdad, de reclamar tu voz, de negarte a ser silenciado por el miedo. En un país donde miles aún estaban desaparecidos, donde miles más vivían con el terror de convertirse en el próximo nombre en una lista interminable, Luis Cruz representaba algo vital, la posibilidad de supervivencia, de sanación, de justicia. Años más tarde, Luis trabajaba como consejero en un centro de crisis para menores víctimas de abuso. Escuchaba sus historias con la paciencia y empatía de quien ha caminado por ese camino oscuro
y salido del otro lado. A veces los niños le preguntaban cómo había encontrado el valor para hablar, y él siempre les daba la misma respuesta, honesta y sin adornos. No fue valor, les decía, fue desesperación. Llegué a un punto donde el miedo de seguir callado era mayor que el miedo de hablar. Y tuve suerte. Tuve una maestra que se preocupó lo suficiente para preguntar, un detective que me creyó, un sistema que por una vez funcionó como debía. Muchos niños no tienen esa suerte. Por eso estoy aquí, para ser esa persona que escucha, que cree, que actúa. La casa en la colonia Independencia fue eventualmente demolida. Los nuevos propietarios del terreno construyeron algo diferente, tratando de borrar los fantasmas que habitaban ese espacio. Pero los vecinos recordaban. En Monterrey, como en todo México, la memoria colectiva guardaba estas historias, estos horrores, no como morbosidad, sino como advertencias, como recordatorios de que la violencia podía esconderse detrás de puertas cerradas y rostros ordinarios. El legado de Luis Cruz no era solo su supervivencia, sino su negativa a dejar que su trauma definiera el resto de su vida. Cada niño que ayudaba, cada historia que escuchaba, cada vez que alguien encontraba la fuerza para hablar, porque él había hablado primero, era un acto de resistencia contra el silencio que su padre había impuesto. Y en las noches, cuando Luis a veces aún despertaba de pesadillas que probablemente nunca desaparecerían completamente, se recordaba a sí mismo que había hecho lo que millones de otros no podían. Había hablado, había roto el silencio, había liberado no solo a sí mismo, sino a las víctimas que yacían bajo el concreto, dándoles finalmente un entierro digno y nombres de nuevo. Esa, decidió Luis, era su victoria, no la eliminación del dolor o la borradura de los recuerdos, sino la transformación de esa experiencia en algo que pudiera ayudar a otros. En un país donde la palabra desaparecido se había convertido en un término demasiado común, donde familias buscaban incansablemente respuestas que tal vez nunca llegarían, él se había convertido en un símbolo de que la verdad podía emerger, que la justicia era posible, que la libertad de hablar tu realidad era el primer paso hacia la sanación. Y así, la historia del niño que nunca sonrió hasta que acusó a su padre de ocultar cadáveres bajo la casa se convirtió en algo más que un caso de crimen verdadero para ser diseccionado y analizado. Se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para sobrevivir lo inimaginable, para encontrar fuerza en los lugares más oscuros, para transformar el dolor en propósito. Luis Cruz había perdido su infancia, su madre, años de su vida al miedo, pero había ganado algo que nadie podría quitarle jamás: su voz. Y con esa voz continuaba haciendo eco, inspirando a otros a hablar, a resistir, a reclamar su propia libertad del silencio que consume desde adentro. En México, donde la crisis de desapariciones continuaba sin solución a la vista, donde cada día familias recibían noticias devastadoras o no recibían noticias en absoluto, la historia de Luis Cruz era un recordatorio de que cada persona desaparecida tenía una historia, una familia, una vida que importaba, y que romper el silencio, por aterrador que fuera, era el único camino hacia adelante, el único camino hacia cualquier forma de justicia, el único camino hacia la libertad.